y el tablet en sí. Un tablet que es realmente muy ligero, son solo 495 gramos en esta versión que tengo en mis manos, con un buen acabado, una pantalla de cristal TFT de 10,1 pulgadas, una zona trasera con un muy buen tacto, un tacto suave. Si echamos un vistazo al perímetro del dispositivo, vamos a encontrar lo siguiente: un altavoz externo en una esquina, otro altavoz externo en la otra esquina. Aquí encontramos también un compartimento para alojar la tarjeta micro SD y ganar almacenamiento extra. En el lado derecho vemos también otra abertura con altavoz externo. Y en lo que es el lado izquierdo es donde ya identificaremos la tapeta que esconde el jack 3,5 para auriculares, el botón de encendido y apagado del dispositivo, y bloqueo y desbloqueo de la pantalla, control de volumen, lo que parece una conexión especial. Si le damos la vuelta vemos el logo de NFC y en una de las esquinas la cámara trasera de 8,1 megapíxeles y no identificaremos ningún flash. En lo que sería el centro arriba identificaremos la cámara frontal de 2,2 megapíxeles junto a algún sensor, una pantalla de cristal TFT LCD de 10,1 pulgadas y resolución 1920 x 1200. Ahora pasaremos a comentar un poco las principales características de este Sony Xperia Tablet Z. Cuenta con un peso de 495 gramos, con una cámara posterior de 8,1 megapíxeles y tecnología XMOR-R de Sony, una cámara frontal de 2,2 megapíxeles, una amplia pantalla TFT LCD de 10,1 pulgadas y resolución 1920 x 1200, un procesador Qualcomm de 4 núcleos a 1,5 GHz, conectividad HDMI a través de tecnología MHL, certificación IPX5, IPX7 para impermeabilidad y para resistencia a suciedad IP5X, conectividad inalámbrica, Wi-Fi, NFC, DLNA y Bluetooth, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de memoria interna a complementar con una tarjeta micro SD, modelos compatibles con redes LTE 4G y una batería interna de nada más y nada menos que 6.000 mAh. No nos olvidemos la tecnología de pantalla utilizada en el Sony Xperia Tablet Z es tecnología Sony Mobile Bravia 2. Pulsamos en el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla. Tenemos un efecto persiana para desbloquear el dispositivo. Desde esta pantalla inicial podemos acceder al reproductor de música, avanzando o retrocediendo entre las pistas, iniciando o pausando la reproducción, o bien también podemos activar la función de cámara de fotografías. Si simplemente lo que queremos es desbloquear la pantalla, deslizamos el dedo sobre ella. Esta es
la pantalla de inicio una vez desbloqueamos el dispositivo. Contaremos con toda una serie de escritorios en los que agregar elementos tales como widgets o accesos directos a aplicaciones. En una de las esquinas, en el margen superior, contamos con una serie de espacios para agregar accesos a aplicaciones, y en la esquina contraria contamos con un acceso para agregar elementos a los escritorios de inicio, o bien el acceso para entrar en el menú de aplicaciones. En el margen inferior, en la esquina derecha, accederemos a una serie de ajustes rápidos, como por ejemplo el control del brillo de la pantalla, el bloqueo del giro automático de la pantalla, la activación o desactivación de notificaciones, acceso a la red Wi-Fi, activación del modo vuelo, información sobre fecha y hora, y también el acceso rápido para entrar en los ajustes del sistema. Si nos mantenemos en el margen inferior, tenemos dos accesos directos muy interesantes, uno de ellos para activar el control remoto y el otro en el que podemos configurar también una serie de accesos directos a aplicaciones. En la esquina izquierda del margen inferior contamos con los botones táctiles típicos de Android, de retroceso para volver a la pantalla de inicio, o el que nos lleva a la multitarea. Desde la multitarea podremos cambiar de una aplicación a otra con facilidad, o bien podremos quitar del segundo plano esas aplicaciones que no nos interesa tener como en el menú multitarea. ¿Cómo agregamos elementos a los escritorios de inicio? Es muy sencillo. O bien utilizamos este acceso del margen superior, o bien pulsamos unos segundos sobre la pantalla para acceder a el menú de configuración. Por tanto, podremos agregar una serie de widgets, también podremos agregar aplicaciones, accesos directos a aplicaciones preinstaladas en el tablet o que nos hayamos descargado de Google Play Store. E incluso también podremos desde aquí cambiar el fondo de pantalla de los escritorios de inicio, o incluso el tema que afectará a la pantalla de bloqueo y que viene con un fondo de pantalla determinado para cada tipo de tema. El menú de aplicaciones en el Sony Xperia Tablet Z. Entramos en él, tenemos una distribución en forma de iconos, contaremos con tantos escritorios como aplicaciones instaladas, y podemos organizar el menú de aplicaciones bien por orden alfabético, bien por las aplicaciones más utilizadas, por las aplicaciones recientemente instaladas, o aplicar un propio orden, es decir, el orden que nosotros queramos. Si decidimos aplicar nuestro propio criterio para ordenar las aplicaciones, simplemente pulsamos unos segundos sobre el icono y lo desplazamos. También podemos crear carpetas agrupando diferentes aplicaciones de una misma temática. Solo tenemos que arrastrar un icono al espacio de otro y automáticamente nos saldrá el cuadro de diálogo para asignar un nombre a esa carpeta. Para quitar los elementos de esta carpeta, solo tenemos que arrastrarlos fuera.
Asimismo, en la esquina superior derecha contamos con este icono que nos permitirá acceder a la desinstalación de aplicaciones. Solo tendremos que pulsar sobre la cruceta y proceder con la desinstalación de esa aplicación. ¿Cómo se presentan los ajustes del sistema en Android 4.1 en este Sony Xperia Tablet Z? Entramos en los ajustes y nos encontraremos con un formato lista con todas las áreas en las que queramos realizar ajustes. Conexiones inalámbricas en primer lugar. Contaremos también con una zona desde la que podemos controlar el consumo de datos. Contamos también con el apartado en el que determinar los sonidos para las notificaciones y además poder activar la mejora de sonido del altavoz interno, ajustes sobre la pantalla, activación de la tecnología Mobile Bravia Engine 2, ajustar el brillo de la pantalla, cambiar el tiempo tras el cual entra en suspensión el tablet. Tenemos información detallada del espacio que ocupa el contenido en función de si son aplicaciones, imágenes, audio. Como no, la configuración de los idiomas del sistema y del teclado virtual en pantalla, activación o desactivación de los servicios de ubicación y la gestión de cuentas tanto de correo electrónico como de Facebook, como de Twitter. Y por fin tenemos pues también toda la información relativa al sistema operativo del tablet. El Sony Xperia Tablet Z puede actuar como mando a distancia universal, ya que cuenta con un puerto de infrarrojos en el lado superior. Podemos acceder al control remoto universal a través de este acceso directo o bien desde el menú de aplicaciones en control remoto. Si accedemos desde el lado inferior, se nos abre la ventana pequeña, una pequeña ventana para un control muy básico de los dispositivos electrónicos. Pero para ejercer un control sobre varias funciones del dispositivo electrónico, tenemos acceso a una vista ampliada. Para agregar un dispositivo electrónico, desde esta pantalla de inicio, sería muy sencillo. Podríamos escoger cualquiera de los dispositivos de este amplio listado, cualquiera de los fabricantes, y en unos pocos pasos configurar el control remoto del Sony Xperia Tablet Z. La verdad es que es muy práctico, la respuesta es excelente y encontraremos siempre la configuración que va muy bien con nuestra televisión, nuestro reproductor de Blu-ray, nuestro receptor AV, nuestro equipo estéreo, etcétera, etcétera. El Sony Xperia Tablet Z cuenta con una cámara trasera de 8,1 megapíxeles y además con una interfaz de cámara realmente muy completa. Contaremos con un gran número de opciones, tanto para tomar fotografías como para grabar vídeo. En ese sentido, el Sony Xperia Tablet Z es muy completo. Las fotografías ofrecerán una buena calidad, lo suficiente para quedar satisfechos, eso sí, en horas de luz, porque
Debo recordar que el Sony Xperia Tablet Z no cuenta con un flash en la zona trasera del dispositivo. En la grabación de vídeo, el Sony Xperia Tablet Z permite recoger grabaciones a Full HD 1920 x 1080, guardando los archivos en formato .mp4. En este canal de vídeos hay una muestra de grabación con este dispositivo para que se pueda ver el nivel de detalle y fluidez de las secuencias. Igualmente considero que para tomar fotografías puede ser mucho más cómodo utilizar un smartphone. A nivel multimedia, el Sony Xperia Tablet Z es muy completo, desde el punto de vista de la reproducción de música como de la reproducción de vídeo. Contaremos con la aplicación Wallman, que tiene este aspecto, esta interfaz, en la que podremos filtrar el contenido por intérpretes, por álbumes, todas las pistas, listas de reproducción creadas. Podemos crear fácilmente listas de reproducción. Por ejemplo, si escogemos un álbum, pulsamos unos segundos sobre él y simplemente tenemos que indicar agregar a la lista de reproducción. También podemos indicar poner álbum en cola de reproducción o crear un acceso directo. O incluso podríamos eliminar ese álbum de la memoria interna del tablet. Una de las cosas que a mí me gusta especialmente en este dispositivo es la posibilidad de ajustar el sonido gracias a un ecualizador manual de 5 bandas, un potenciador del bass, la posibilidad de escoger entre diferentes modos de sonido predefinidos o incluso crear un efecto en función de un tipo de sala concreto. La calidad de sonido en el Sony Xperia Tablet Z es excelente. Yo he probado la reproducción de música a través de los auriculares Jabra Revo Wireless y Jabra Box y la verdad es que he quedado muy satisfecho con el sonido, especialmente también gracias a la posibilidad de utilizar el ecualizador de 5 bandas y el potenciador de bass. En cuanto a la reproducción de vídeo, el Sony Xperia Tablet Z es bastante compatible con contenido DivX, es decir, es bastante compatible con la aplicación de vídeo que ya lleva integrada en el sistema. De hecho, la calidad de reproducción no deja lugar a dudas, una reproducción de contenido fluida, sin lags. Por otro lado, si hubiera algún tipo de contenido que no pudiéramos reproducir, bien sea porque sean archivos MKV o DivX HD, siempre cabe la posibilidad de instalar una aplicación de vídeo dedicada con códecs especiales. Por ejemplo, yo recomiendo siempre Reproductor MX, que es una aplicación que ofrece compatibilidad 100% con contenido DivX. Además, Reproductor MX ofrece diferentes ratios de visualización, lo cual está muy bien. La posibilidad de aceleración por software o hardware, control del brillo de la pantalla de forma táctil o del sonido incluso de forma táctil. Yo considero que el Sony Xperia Tablet Z es un excelente reproductor de vídeos. El aspecto del álbum de fotografías podemos incluso editar las fotografías,
con el editor típico de Android, pudiendo aplicar una serie de efectos en la imagen, efectos de color, pudiendo realzar las sombras en la imagen o el brillo, o incluso pudiendo aplicar recortes en esta imagen, escogiendo solo la zona o un fragmento de la imagen que nos interesa. Este tablet también es una buena herramienta para estar conectados a las redes sociales. A través de dos formas, utilizando una aplicación dedicada para Facebook, Twitter, LinkedIn y otras redes sociales, o bien utilizando la aplicación de Sony Social Life, que nos conectará únicamente a Twitter, Facebook y a YouTube. El contenido lo podemos filtrar, bien sea solo de Facebook, bien sea solo de Twitter, o podemos hacer un mix de todas las fuentes de noticias de las redes sociales que tengamos sincronizadas. Además, podríamos entrar en cada una de las noticias para revisarlas, o bien acceder a un contenido en formato de pequeñas ventanas. Y desde aquí también podríamos lanzar nuestros comentarios en las redes sociales. En cuanto al teclado virtual, en el Sony Xperia Tablet Z tenemos una pantalla de 10,1 pulgadas donde contamos con una buena distribución de las teclas, suficientemente anchas para que podamos ser bastante precisos a la hora de teclear. Igualmente nos podemos apoyar en la predicción y autocorrección de palabras en los idiomas que hayamos configurado y que estemos utilizando en cada momento. Si hay una función que vamos a aprovechar bien en un dispositivo como este, es la navegación por páginas web. Lo que vamos a hacer es utilizar el explorador predeterminado en la versión de Android del Sony Xperia Tablet Z, que es Google Chrome, y solo tendremos que disfrutar del contenido. Muy bien distribuido a lo largo y ancho de la pantalla, el texto es perfectamente legible, las imágenes se muestran con gran calidad si la página web cuenta con fotografías o imágenes de calidad. La respuesta de la pantalla, como se puede ver, es excelente, también del sistema, como no. Y el acceso al contenido pues será rápido. La carga del contenido será rápida. Si contamos con una conexión 4G, lo cierto es que será prácticamente instantánea. Si utilizamos una red Wi-Fi, pues en función del ancho de banda de esta red Wi-Fi. El Sony Xperia Tablet Z cuenta con un procesador de 4 núcleos. Además es un dispositivo muy ligero, son 495 gramos de peso, lo cual pues hará que lo podamos manejar muy bien, tanto si estamos en casa como si estamos en el tren, en el autobús. No es un dispositivo pesado para sostenerlo, por ejemplo, con una sola mano. El Sony Xperia Tablet Z cuenta también con la función USB On The Go. Significa que si disponemos de un adaptador de puerto micro USB a USB estándar, podemos conectar un disco duro externo o una memoria USB al tablet para poder acceder al contenido. Aprovecharemos esta aplicación para gestionar los contenidos del tablet a la memoria USB o de la memoria USB copiar los archivos a la memoria del tablet. En cuanto a la gestión de correo electrónico, pues el Sony Xperia Tablet Z funciona perfectamente, como cualquier otro dispositivo con sistema operativo Android.
El Sony Xperia Tablet Z también es un buen dispositivo para juegos, para disfrutar de aquellos títulos gratuitos o de pagos disponibles en la tienda de aplicaciones de Android. Juegos tanto exigentes en el apartado gráfico como menos exigentes. El Sony Xperia Tablet Z cuenta con un procesador de 4 núcleos 1,5 GHz y GPU Adreno 320, lo cual garantiza una fluidez en los juegos y una gran calidad gráfica apreciable en la pantalla de 10,1 pulgadas del dispositivo. Este sería Virtua Tennis. Y la verdad es que los gráficos, pues a mí me parecen muy buenos y lo que es el desarrollo del juego, pues transcurre de forma fluida. La verdad es que el Sony Xperia Tablet Z es un buen dispositivo para jugar. El Sony Xperia Tablet Z, por tanto, es un buen reproductor de música, un buen reproductor de vídeos, un buen dispositivo para navegar por páginas web, para estar conectados a las redes sociales. También lo podemos utilizar como cámara de fotografías y para grabar vídeos, aunque yo creo que es mejor utilizar un smartphone. Y es un dispositivo que también cuenta con una serie de características que lo hacen muy adaptable en un entorno del hogar. Por ejemplo, el que podamos utilizarlo como mando a distancia universal, gracias al puerto de infrarrojos. Lo podemos conectar por HDMI a una televisión gracias a la tecnología MHL, es decir, conectando el tablet a un televisor por el puerto micro USB. Cuenta también con conectividad DLNA, es decir, podemos compartir fotografías, música y vídeo con cualquier otro dispositivo, un altavoz externo o la misma pantalla de televisión. Y es un producto que realmente ofrece también una muy buena autonomía gracias a esos 6.000 mAh de batería.